soy Sánchez Vázquez, todo el mundo me llama Daniel Sánchez, y en Twitter soy Dasaba, ¿no? Algunos de aquí pues me siguen, nos seguimos y compartimos cosas, comentarios, experiencias, etc. Un poco haciendo una breve historia de mi vida profesional, pues bueno, llevo 31 años en esta historia de profesión. Y siempre ha habido unida a la tecnología. Desde el año 84-85 que me interesó aquello. Fui coordinador del Plan Alhambra en mi centro durante 3 años, en aquellas fechas, en el año 88, 89, 90, 91. Y luego pues se oscureció aquello en Andalucía, vinieron otros, la época oscura que le llamamos nosotros, hasta que ya a finales de de 1998, 1990, a finales del siglo pasado, pues comienza a resurgir otra vez la historia esta. Mientras tanto, por supuesto, siempre hemos intentado, un grupo de trabajo que tenemos en Motril desde el año 92, pues incidir en el aprendizaje, en la escuela, en el instituto, con materiales que podamos usar, materiales tecnológicos y fundamentalmente informáticos. Prueba de ello, pues bueno, pues ahí tenéis el Proyecto Hormiga, no sé si lo conocéis, una web, proyectohormiga.org, donde se concentran las experiencias de nuestro grupo de trabajo. Bien, a todo esto pues llega la escuela, bueno, la escuela TIC 2.0 es la de Andalucía ahora, la escuela TIC en Andalucía, a partir del año 2003. Nos implicamos en el asunto en mi centro y otros allí de Motril también. Total, que a partir del 2004 pues somos centro TIC allí en Andalucía, con un ordenador cada 2 chicos de tercero, cuarto, quinto y sexto. A todo esto pues llega la escuela TIC 2.0 hace 2 añitos, ¿no? Y bueno, pues aquí nos encontramos, aquí nos vemos. La tecnología, por supuesto, es algo que ya se ha dicho, antes lo ha dicho Antonio, no viene a cambiar nada, pero viene a ayudar mucho. Y ahí es donde nuestra preocupación estaba. Antes de comenzar, quería decir que como coordinador TIC que soy ahora y que fui entonces, pues comparto con vosotros pues, todas esas frustraciones que aparecen. Pero mirad, hay que mirar para adelante. Y las culpas de las administraciones, pues ahí están, pero nosotros debemos de surgir del fuego. Y entonces, pues os recomiendo reiteradamente otra vez que os metáis en redes sociales. Os hagáis una cuenta en Twitter, os hagáis en Facebook y sigáis a gente que está dando respuestas continuamente a aquellos problemas que vosotros tenéis, porque lo mismo que tenéis vosotros esos problemas lo tienen los demás. Y entonces, pues bueno, os acercáis, preguntáis, os encontraréis con sitios, con foros, con lugares donde se intercambia la información, donde se intercambian experiencias sobre todo. Y pues bueno, eso hace que nos sintamos un poco más aliviados. Bueno, eso es todo lo que quería decir yo en cuanto a lo que es la coordinación TIC. Ya se ha dicho mucho y yo aporto este granito de arena que es un poco reiterativo. Mi presentación es sobre TIC y aprendizaje, porque evidentemente las tecnologías vienen a poner el punto dentro de los centros en el aprendizaje, no en la enseñanza, que también, pero en menos. Mirad, hasta ahora siempre habíamos desarrollado todo cómo enseñar esto, cómo no. Cómo aprende el alumno y cómo puedo utilizar aquellas herramientas que tengo a mi disposición para que aprenda mejor. Otra cosa es qué queremos que aprenda y luego cómo voy a saber yo qué es lo que se ha quedado aprendido. Bueno, esto por aquí, ¿no? Siempre, últimamente, me gusta empezar con una frase de Robert Schuman y que yo creo que aclara muchas cosas. Ataca fundamentalmente lo memorístico. Hemos vivido un tiempo, y lo vivimos, en que todo se memoriza. ¿Y eso a qué nos lleva? Hoy en día, como dice Chan, lo único que podemos decir que es obligatorio de aprender son las tablas de multiplicar. Lo demás, como veis, nada. Y hay que enseñar lo que importa, hoy en día. Tened en cuenta que estamos viviendo del pasado. Estamos siempre mirando atrás y enseñando lo que ha pasado atrás. Y necesita en nuestro alumnado
un nuevo enfoque, una mirada al futuro, una mirada hacia adelante. No podemos estar mirando atrás. Hay que buscar nuevos horizontes. Por último, dice Chan, hay dos cosas que están mal en el sistema: qué enseñamos y cómo lo enseñamos. Otros añadirían, y cómo evaluamos lo que enseñamos. Bueno, estos son evidentemente dudas que a cada uno, uno tiene y que a uno le importa. Yo, mirad una cosa, desde hace mucho tiempo he estado en relación, sobre todo a principios de los 80, cuando yo termino mi formación en la Escuela Universitaria del Profesorado, la Escuela de Magisterio, pues te pones a trabajar y te vas dando cuenta de lo que te están enseñando en la escuela no tiene nada que ver con lo que te encuentras en el aula. Pero te encuentras con unos compañeros en aquellas fechas que son los movimientos de renovación, o sea, agrupados en movimientos de renovación pedagógica, los famosos MECEP, que se llamaban, que esos que continúan estando, digamos, asociaciones Freinet, que me aportan otra visión. Otra visión en la cual el trabajar haciendo, el buscar que el alumnado sea protagonista de su aprendizaje, como antes se ha comentado, como ha comentado Antonio, pues me enseñan que eso es fundamental y primordial. ¿Y cómo se hace? O cómo intentamos llegar a eso. Porque esto es una carrera muchas veces de experimentación, una carrera en la cual pues hay muchos fracasos. Todo nos sale bien y muchas veces aquello que estamos contando no es así 100%, sino que tiene pues esas zonas oscuras, aquellos errores que hemos cometido. Porque cuando estamos en un aula estamos investigando, por supuesto, siempre y cuando queremos salirnos del guión preestablecido. Bueno, seguimos con un poco con lo que hablábamos. Ahí tenemos el cono de aprendizaje de Edgar Dale y entonces, pues como veis, la verdad, no hay color, ¿no? Si nos vamos a la base de la pirámide veremos qué es lo que hay que hacer verdaderamente si queremos que el alumnado aprenda. Tan solo el 10% de lo que se lee se queda. Solo eso. Si damos el salto, pues veremos que la actividad pura, el 90% de aquello que hacemos, buscamos, investigamos, se queda. Luego, lo que es lógico también, o debería de ser lógico, es que investigáramos, indagáramos cómo ir a la base de ese cono. ¿Cómo desarrollar eso? Porque vemos que la cúspide no sirve, no funciona. Y más en los tiempos en que corren. Hoy en día, ¿para qué quiero aprender, memorizar una lista enorme de cosas? Cuando a golpe de clic la tengo. ¿Por qué? Porque gracias a muchas personas, como vosotros, como otros, pues se han colgado la información. Y se ha colgado la información para disfrute y uso de los demás, para compartirla. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Qué hay que enseñar? Bien, bueno, pues yo entonces parto de unos principios en los que yo creo. Y a partir de ahí yo elaboro o indago y practico una metodología determinada. ¿Qué principio? Pues primero, sobre todo el aprendizaje. Me tengo que centrar en el aprendizaje. ¿Qué es lo que el niño va o quiere aprender? Que sea significativo, es decir, que parta de conocimientos previos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque va a ser más fácil, más asequible para él llegar a otros estadios, a partir de lo que ya sabe. Por otro lado, constructivismo, muy relacionado. Creo en el constructivismo porque creo que es el alumno el que tiene que construir su propio aprendizaje y sus propios conocimientos. Y además, creo también en la oralidad. Antes se ha hablado Antonio Monge precisamente de esto. Resulta que hace precisamente 2 años, en un Educarred, ahora se celebra el de 2011, en el Educarred 2009, pues el fundador del R20 estuvo allí había una mesa redonda. Y precisamente, pues, este hombre, hablando de un poco de su vida, dice que cuando llega aquí a España se encuentra
con una cuestión en las escuelas. Y es que no se trabaja la oralidad. A los niños no se les hace hablar, no se les hace comentar lo que el compañero ha dicho, criticarlo aseverativamente, por supuesto. No hay trabajos donde impliquen una exposición. Y dice que él, en las escuelas de Estados Unidos, no es así, que él ha vivido otra experiencia y que es muy positiva. Y efectivamente, si nos vamos a mirar a nuestra historia más reciente, la oralidad no se trabaja en el aula, es todo escribir, todo escribir, todo escribir. Entonces, creo en eso, en la oralidad. Hay que trabajarla en el aula. Por otro lado, pues me gusta que compartan. Y entonces quiere decir que las producciones que mis chicos y chicas hacen tienen que compartirlas con el resto de sus compañeros, por lo tanto tendrán que exponerlas delante de ellos, mediante una herramienta que es determinada, la que sea, y aparte de eso, pues compartirla en su blog para que el mundo mundial lo vean, para que sus padres, su familia, sus otros amigos puedan ver qué es lo que hace en la escuela, o simplemente un blog donde pueda relatar y escribir sobre su experiencia, su viaje que ha hecho, el libro que ha leído. Bien, y por supuesto me gusta trabajar colaborativamente. Esto es un concepto que muchas veces que es lo colaborativo, que es lo cooperativo. En resumidas cuentas quiere decir que un tema lo vamos a construir entre todos. A veces todos vamos a investigar sobre la misma cuestión, todos. Pero otras veces cada pareja, cada trío que se forme en el aula para ese trabajo en concreto, esa actividad, esa tarea o proyecto integrado, pues va a trabajar una parte que luego va a exponer y vamos a tener una wiki en la cual, por ejemplo, acoja toda esa información en una especie de enciclopedia. Es decir, me gusta el trabajo colaborativo, por supuesto, y bueno, fundamentalmente también me agrada que la enseñanza se trabaje por tareas y proyectos integrados a ser posible. Tareas integradas o proyectos integrados, como se quiera llamar, tareas que pueden ser de un área, nada más, pero que son mucho más ricas cuando intervienen varias áreas. Entonces se llaman proyectos integrados. En definitiva, cuando globalizamos, cuando estamos globalizando, cuando creamos una unidad didáctica en la cual intervienen todas las materias y vamos a desarrollar pues, una serie de contenidos determinados. Entonces, me encanta trabajar así. Y ahora vamos a ver cómo comenzamos. Bien, digamos que esos son los principios en los que yo creo. Y en base de ahí, pues me monto mi metodología. No es una metodología que yo me haya inventado, está ahí, pero sí he llegado a ella a través de un tiempo, de una serie de años de trabajo. Es la que me convence, es la que desarrollo y es la que me va bien a los niños y a mí. Bien, ¿qué hacemos? Pues mirad, pues cuando está seleccionado el tema, lo primero es ideas previas. Ya hemos visto que hay que ver, partir que sea el aprendizaje sea significativo. ¿Qué sabemos de esto? Verdaderamente muchas veces nos podemos pensar, ¿los niños qué van a saber? No van a saber nada, ¿qué van a saber? Pues sí, saben mucho. Si sabemos indagar, si sabemos escudriñar en sus mentes y en sus cabecitas, van saliendo conocimientos, ojo, equivocados o no, pero conocimientos al fin y al cabo, y se escriben. Y entonces nosotros vamos escribiendo. ¿Qué dice fulanito? Pues yo creo que tal y cual lo escribimos en nuestro cuaderno, lo escriben en su blog de notas o en su procesador de texto. ¿Por qué? Pues porque algunos se han vuelto muy tecnológicos y no saben, no quieren tocar libreta, me parece muy bien, ya está, pues lo escribes ahí. Bien, pues entonces, ¿con eso qué hacemos? Pues muy sencillo, recopilar esos conocimientos previos en un mapa conceptual, por ejemplo. Entonces, utilizamos el mapa conceptual para poner todo aquello que sabemos y ya lo que no sabemos. ¿Y qué deseamos saber? Porque ese mapa conceptual nos va a servir ¿para qué? Para otra fase. El trabajo, ya os he dicho, me gusta que se trabaje colaborativamente.
Bien, pues el trabajo generalmente lo dividimos en parejas o tríos. Nunca pueden repetirse las mismas parejas, porque hay que enriquecerse del saber o el saber menos de los otros. Y entonces, pienso que si tenemos a lo largo del curso 10, 12, 15 tareas, pues 10 o 12 parejas que tienes que elegir, ¿vale? Bueno, pues, lógicamente, se divide este trabajo y se le asigna a cada pareja o a cada trío un apartado. O, ya digo, si vemos conveniente que todo el mundo trabaje lo mismo, pues todo el mundo, o sea, todas las parejas trabajan lo mismo. Luego veremos para qué, o sea, cómo esto se presenta. Bien, pues una vez que están hechas las parejas, pues viene el trabajo de investigación. Trabajo de investigación que tienen que realizar a través de la red. Unas veces yo preparo previamente enlaces, porque, bueno, muchas veces quizás un poco disruptivo el introducir a los chicos y a las chicas directamente en la red, que busquen ellos. Hay que ir un poco dándoles el camino, mira, este y este. Eso no quiere decir para que se les vaya enseñando paulatinamente a navegar por libre y saber dónde tienen que llegar o pueden llegar y de dónde deben de huir. Y eso también es una labor nuestra, que se va haciendo poquito a poco. Yo en mi clase os puedo decir que no tengo ningún problema, de verdad. Es que el fulanico está viendo yo no sé qué, al principio. Hoy en día, después de un año y unos poquitos meses, que es un mes que llevamos de clase, pues no me vienen con esas. ¿Por qué? Porque cada uno está en lo suyo, de verdad. Creo que disfrutan de su trabajo. Entonces, yo les busco enlaces. ¿Para qué? Pues para que los visiten, lean, tomen notas y luego tienen que crear la información en un formato determinado. Y ahí viene más tecnología. Una vez será simplemente escribir un artículo en su blog, un texto expositivo. En otro momento, pues será hacer una presentación a los demás y tienen que embeberla en su blog. En otro será hacer un programa de radio. Tengo que hacer una entrevista a fulano de tal, me invento la situación, busco información, escribo el texto de la entrevista, escribo las respuestas porque va a ser el compañero el que me va a responder, conformo esa entrevista y luego creo un guión de radio. Y en ese guión, pues, cabecera, ¿qué cabecera? La cabecera de la radio del colegio, radio del IPUB, o venga, la tenemos aquí, y utilizamos un programa determinado. Y con todo y con eso se graba, se monta, lo monta y se sube a algún lugar donde emitan podcast, como iVoox, por ejemplo, y luego lo embeben en su blog. Entonces, la tecnología viene aquí a ayudarnos muchísimo, y es ahí donde nos ayuda mucho, es decir, porque tenemos diferentes formatos en que trabajar. Otra vez era simplemente una nube de palabras. Vamos a hacer una nube de palabras. Bueno, pues en ese proceso de investigación, ya os digo, toman notas, hacen sus borradores y preparan, pues, su exposición. La exposición, ¿qué es? Pues es el momento en que salen a la palestra con su presentación que hayan hecho en Impress o la hayan subido a SlideShare y entonces la presentan a los demás. ¿Y los demás qué hacen? Los demás no están allí de rositas, porque bueno, si no, ¿para qué estamos allí? Pues allí están, ¿qué hacen? Pues toman notas de lo que están diciendo los compañeros y las compañeras que están exponiendo y al mismo tiempo van preparando sus preguntas. Le preguntan, hay un debate, se termina y listo. ¿Y luego qué? Pues tienen que evaluarlos, porque claro, si no hacemos partícipe al alumnado en toda esta historia, pues quizá en un momento determinado de la cadena se nos puede descolgar. Ya veremos ahora la evaluación cómo la utilizo. Bueno, pues ellos tienen que evaluar a sus compañeros. En razón a
cuestiones cualitativas e incluso cuantitativamente, por ejemplo, ¿no? Bien, se expone, se publica, como he dicho, en el blog o una wiki, porque si estamos haciendo un trabajo un poco documental sobre un tema determinado, por ejemplo, la caña de azúcar en Motril, un estudio que se hizo hace unos años, pues abrimos una wiki. Abrimos una wiki con sus apartados y allí vamos vertiéndolo. Estamos haciendo una enciclopedia digital sobre la caña de azúcar. Y luego el proceso de evaluación. El proceso de evaluación, ahora lo veremos porque hay otra diapositiva que explica esto, pues se hace lo que se llama una evaluación democrática. En el sentido de que ellos evalúan a sí mismos, a los demás, y luego evalúo yo también, teniendo en cuenta. Bueno, esto es a grandes rasgos la metodología de trabajo en cada tema que abordamos. Esta es una diapositiva que desde hace unos meses la he introducido y he hablado de los contenidos. Vamos a ver, mirad. Vivimos muy enmarcados por las editoriales. Las editoriales hacen con nosotros lo que les da la gana. Ponen los contenidos, unos contenidos, ojo, que si nos vamos hacia atrás, estos contenidos vienen del siglo XIX. ¿Qué es lo que hay que dar? Esto. Pues mira, esto ya está trasnochado, eso no sirve. Entonces, ¿y tú qué estás haciendo trabajando el Kamishibai? ¿Kamishibai, eso qué es? Pues mira, pues un teatro japonés y que vamos a trabajar en el aula con un recorrido determinado. Bueno, ¿y eso dónde está? ¿Dónde está? Vamos, mira, vamos a coger los reales decretos, vamos a coger los currículos. ¿Y ahí qué viene? ¿Viene hablando que estés dando los Kamishibai? No, pero sí me viene que esté dando la lectura, que esté trabajando pues el teatro, la forma teatral, que esté trabajando la plástica porque tienen que hacer un dibujo, que estén trabajando la oralidad porque tienen que grabar ese teatrito, que tienen que hacer una foto y hacer un montaje. Es decir, por favor, no hay color, digo yo, no hay color. Y entonces, con esto digo que los contenidos, pues hay que ir intentando cambiarlo, dejarse de esos libros de texto que, como dicen, es que eso lo habrá hecho gente que sabe más que yo. Pues mira, pues no, porque mucha gente, pues sí, lo ha hecho. Antiguamente eran maestros y profesores los que hacían eso. Hoy en día, algunos que otros hay, pero ya no, porque tienen un corpus determinado de contenidos, las editoriales, que te los montan en un instante, ¿vale? Nosotros podemos sugerir contenidos para desarrollar precisamente lo curricular, que es lo más básico: leer, escribir, escuchar. La selección. Mirad, yo al principio de curso, pues reunidos los nenes, hablamos y cada uno expresa su opinión sobre qué desearía trabajar. Yo les presento temas como, bueno, la reproducción, por ejemplo, pues como la materia, temas interesantes, pero también como vamos a trabajar la caña de azúcar, vamos a intentar trabajar, pues no sé, algo relacionado con nuestro entorno, las ramblas de Motril. ¿Qué les pasa a las ramblas? Que no se ven, que sí se ven a partir de tal. Hacemos un estudio de eso. Bueno, a partir de ahí surge pues una lluvia de ideas y vamos seleccionando y conformamos un poco los contenidos que se van a dar en el curso. Iba a decir que hay una premisa. Vamos a hacer esto siempre y cuando no nos venga algo mejor. Si nos viene algo mejor de pronto, pues lo exponemos, y si hay que sustituir algo, pues lo sustituimos, porque a veces a los colegios sabéis que llegan algunas salidas que son muy guapas para trabajarlas, o cualquier proyecto colaborativo que se presente, como por ejemplo el que ha presentado Antonio Monge, ¿no?, de Construyendo Historia, en el que por ejemplo nosotros participamos, en el de Miguel Hernández, donde también participamos nosotros. Pues bueno, si viene eso, se ha acabado. Ojo, hay centros y hay compañeros y compañeras que tengo que decirlo, que esto se utiliza para hacerlo como extra, no vale, no vale. Es decir, sí, vamos a hacerlo, pero lo hagamos en la casa. O nos venimos por la tarde, los que estamos interesados, el grupito, y lo hacemos. No, no vale. Hay que hacerlo en el aula.
Por lo menos es lo que yo pienso y es lo que yo hago. Entonces, que estamos implicados en la historia de Construyendo Historia. ¿Qué nos ha tocado? Hacer una serie de partes de una historia, porque el proyecto era simplemente un colegio, un grupo de una pareja o un trío, comienza una historia y otro grupo en otro centro seguía la historia. Al final de la historia se quedaba cerrada y había que hacer un vídeo. ¿A quién le tocó? Pues a lo mismo, pues a nosotros nos tocó hacer un vídeo. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos? No, lo preparamos. ¿Y cómo lo preparamos? Pues muy sencillo. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, leerse el cuento, la historia que se ha contado. Bien, ¿cómo lo abordamos? Maestro, pues podemos irnos a tal sitio a grabarlo, al parque de al lado, a mi casa, a la sala, al comedor del colegio, a la cocina. Podemos grabar esto. Bueno, vamos a hacer el guión y hacemos colaborativamente el guión cinematográfico o videográfico. Se reparten los papeles. Procuramos que todo el mundo intervenga, aunque estén por atrás jugando, etc. Y se hace el rodaje. Se repite lo que se haya que repetir, se visualiza y se monta. En este caso lo monto yo porque ellos todavía no saben. Y se envía. Pero eso lo hemos hecho en 5 horas, en una semana de 5 horas de lenguaje, por ejemplo. Pero no como extra, ¿vale? Eso es otra de las cosas que quizás, pues, perdemos el norte. Bueno, la selección, ¿cómo lo hacemos? Consensuados, por supuesto, informales. La enseñanza, hoy en día, está sufriendo, digamos, una crisis tremenda. Y es porque, como decía Tiscar Lara hace unos meses, en un TED de Madrid, los aprendizajes en el borde, es decir, aquellos aprendizajes que hemos conseguido fuera de lo que es la estructura escolar, de lo institucional, están inundando ahora la escuela. Y él le ponía su ejemplo en su familia. Sus padres no fueron a la escuela, pero su padre era un gran inventor. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y su madre hizo tal y tal cosa. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo aprendió? Pues lo aprendió en el entorno, en los entornos. Y entonces, efectivamente, esos aprendizajes que los podíamos considerar informales están llegando a la escuela. Y hay que tomarlos, porque verdaderamente ahí es donde se aprende. Entonces, bien, hay que introducir aquellos aprendizajes informales. Un aprendizaje informal puede ser grabar un vídeo, ¿no? O un aprendizaje informal puede ser, hasta ahora, grabar un audio o un podcast. Yo lo hacían antes y de pronto se mete en la escuela. ¿Por qué? A la escuela, porque la escuela es vida. Y en la escuela acoge lo que hay en la vida. Y tenemos que coger nosotros y eso gestionarlo. Intentar gestionarlo. Bien, por supuesto, informales extracurriculares, transversales, es decir, intentar que ese contenido, esos contenidos, pues, amalgamen con el resto de áreas y, por supuesto, significativos, que te digan algo y válidos para el chico. Bueno, y en cuanto a la evaluación, pues en cuanto a la evaluación, ya antes os he dicho más o menos qué es lo que trabajo yo, una evaluación democrática, una evaluación holística. Los alumnados hacen de sí mismos o de los otros. Generalmente yo les suelo crear un formulario muchas veces en Google Doc, creo un formulario y entonces ese formulario lo embebo, por ejemplo, en la wiki o depende, o en el blog mío o en la página que yo haya creado para ese proyecto o esa tarea. Entonces ellos lo rellenan. Ponen su nombre. Ojo, el nombre no va a servir nada más que para que yo controle que todos entran y evalúan. Ponen su nombre, contestan a cada uno de los ítems que yo les he puesto allí, ponen el nombre del trabajo que están evaluando y graban. Y luego, pues yo ya sacamos entre todos la nota de cada grupo. Eso lo hacen ellos para autoevaluarse. Y luego, pues el maestro realiza también el formulario y que evalúa. Contenido, sí, pero sobre todo proceso. Es decir, ¿cómo ha gestionado este chico y esta chica el trabajo? ¿Ha colaborado con el compañero o con los compañeros?
ha ido a la red, ha sacado, ha copiado más o menos de la red, ha puesto de su cosecha propia y luego, pues, ¿qué habilidades ha usado y ha encontrado? Y luego el producto también, la estética que tenga o no. Bueno, pues todo eso es lo que yo evalúo junto con la evaluación de los chicos. Ahí hay una serie, mirad, esta presentación la he dejado en la plataforma Moodle que tenéis, y como veis hay un acceso a formularios al blog, para que le echéis un vistazo. Luego, si da tiempo, pues le echamos un vistazo porque es que hay más cositas. Bueno, pues eso es la evaluación. Bien, y esto vamos a saltar rápidamente porque ¿para qué vamos a decir nada de esto? Vamos a ver, yo uso la web 2.0 porque la web 2.0 es la que nos pone mucho en el aula y nos ayuda en nuestra labor y al alumnado. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la web 2.0 es la participación. Tenía una web 1.0, aquella que íbamos allí, leíamos, observamos y se acabó y me iba. Pero la web 2.0, a raíz de pues la amalgama de diversas tecnologías de software, sobre todo con bases de datos, pues ha hecho que se pueda poner un formulario o una entrada para que uno llegue, lea y comente. Y entonces se hace participativa. Y donde yo no podía escribir o tener un blog porque era complejo y complicado, que tenía que coger y saber algo de programación, hoy en día voy a algún servicio determinado, como Blogger, como WordPress, como Bitácora, si me lo creo en un instante. Y además no necesito, pues, conocimientos previos apenas. Bueno, pues eso es lo que nos ofrece la web 2.0. Y nos ofrece la participación a través de redes sociales, wikis, etc. Son motivadoras, por supuesto. ¿A quién no le encanta? A nosotros y a los chicos y a las chicas. Cercanas al alumno porque viven en su tiempo y están prácticamente todos los días con ella. Y permiten ese tipo de aprendizaje activo porque yo llego allí y pongo la información, porque vierto mi conocimiento y comparto con los demás. Es constructivista, es significativo, es decir, reúne una serie de cualidades tremendas. Y recuerdo, y quiero desde aquí pues un poco sacar a relucir a Rafael García Rivas, actualmente jefe de servicio de innovación educativa en la Consejería de Educación, precursor de los centros TIC y de todo lo que hoy en día es informática y tecnología en Andalucía, que en una charla que tuvimos ya hace 4 o 5 años, Daniel, esto desde luego funcionará mejor cuando en el aula se introduzca la web 2.0. Y efectivamente, es así, llevaba razón. Era un visionario, es un visionario y bueno, pues una gran persona. Bien. La web con toda su... se ha hablado aquí antes. Marcadores sociales, usarlos. Voy navegando por la red. Me encuentro algo bueno, pues lo guardo en The Delicious o en Digo, Mr. Wong. ¿Para qué? Pues ¿para qué? Pues para que yo me voy otro día en otro ordenador, en otro sitio, y yo puedo ver mis marcadores y guardar lo que sea también en ese otro ordenador que no es mío. Pero también le puedo decir a mis compañeros, métete en mi Delicious, métete en Digo y observa y mira lo que yo tengo. Anoche estaba alguien diciendo en un Twitter, por favor, WebQuest para primaria, ¿qué hay por ahí? No, pues, cojo y digo, pues mira, no te voy a decir ninguna en concreto, pero métete en Delicious Dasaba y busca la etiqueta WebQuest. Y busca tú ahí entre las 30, 50 o 100 entradas que tengo, que no lo sé, sobre WebQuest, lo que te interese. Pues, por ejemplo, sirve para eso. Compartimos. Blog, podcast, sindicación, todo esto es lo que nos ofrece. Mapas conceptuales, también online, Google Maps, a través de mapas, vídeos, wikis, en fin, herramientas. ¿Nada más? Podemos ir en la comida, pero... Bueno, vamos a ver, mirad, blogs.
Los blogs, mi alumnado utiliza cada uno su blog personal. Hace 4 años comencé con un blog de aula en el que yo publicaba, y mis chicos y chicas también publicaban con una contraseña y una clave, un nombre de usuario y clave determinado. Y entonces colocaban allí. Pero yo aquello me di cuenta que aquello cuando yo se lo ofrecí, era un quinto, le empezó a gustar escribir. Llegó un momento en que dije, bueno, vamos a dar el paso siguiente, y el paso siguiente es que cada uno tenga su blog personal. ¿Para qué? Pues por lo mismo que tiene su libreta, como si fuera su portfolio, el sitio donde pone, como ya antes os he comentado, pues todo aquello que sabe, que ha conseguido hacer, lo que ha descubierto, el libro que ha leído, recomendarlo a sus colegas, para todo eso. Pues lo utilizamos y sobre todo, no ya en sí que escriban y pongan ahí, le pongan una imagen, pero sobre todo que lo etiqueten cada noticia, cada entrada del blog. Importante, ¿por qué el etiquetado? Porque si tú logras que el chico, una vez que ha hecho su trabajo, te etiquete aquello, te está haciendo un resumen espléndido del contenido. Es decir, es tremenda la labor mental que tienen que hacer. Es difícil, un crío de 9, 10, 11 añitos, pero bueno, hay que forzarlo, por lo menos para que piensen en eso, para que intente hacer ese resumen en 3 o 4 palabras. Bien, sigo. ¿Y para qué utilizo wikis? Algunos dicen, yo es que utilizo los blogs, no la wiki. Vamos a ver, no confundamos los blogs para lo que es el blog y la wiki para lo que es la wiki. La wiki tenéis lo que es la Wikipedia, todo el mundo lo conoce o la conoce, y nos sirve pues para buscar información de aquella que ha aportado la gente gratuitamente. Bueno, pues las wikis surgieron precisamente para eso, para colaborar. Y es una herramienta puramente colaborativa, nada de blogs ni nada por el estilo. Es la wiki. ¿Por qué? Porque tiene una facilidad de uso tremenda. El blog es para otra cosa. Bueno, pues yo lo utilizo, ¿por qué? Pues, primero, lo utilizo personalmente, porque es donde pongo mis temas y que hago mis programaciones de aula. Las pongo allí, pongo mi secuencia didáctica que presento a los chicos. Ideas previas, vamos a trabajar este tema, ideas previas, yo no sé qué, ahí está todo escrito, los enlaces. También pongo enlaces sobre pues, diversas cuestiones, literatura, lenguaje, matemáticas, conocimiento, etc. Y luego, pues, hacemos como la gripe A, tocó, como digo, tema, la gripe A, ¿y eso dónde viene? Pues no viene, pero se da. ¿Y por qué se da? Porque en ese momento era esencial, porque hablaban todos los niños y chicos de eso. Vamos a trabajar la gripe A, vamos a ir por campos de actuación, y con eso montamos una wiki, que ahí la podéis ver porque podéis acceder a ellas, ¿no? La gripe A, la cañada de azúcar, la charca de Suárez, un proyecto todavía no terminado sobre la Alhambra, que asume todo el centro, Nutrayil, el periodo histórico motrileño que se desconocía y que estuvimos rescatando información y elaborando sobre el motril islámico, los Kamichibay, las torres de la costa, los gorilas. Para eso utilizamos las wikis, para hacer wikinovelas o textos colaborativos. Bueno, y de aula, que son las que yo utilizo preferentemente. Más herramientas, podcasts. Ahí están, con los diversos proyectos, audiocuentos, Miguel Hernández, los Kamichibay. Después, mapas conceptuales, ejemplo, Google Maps, una visita virtual a Granada, en la que se tuvieron que preparar una serie de monumentos con un recorrido que hacíamos, los chicos por parejas iban explicándolo allí y otro lo iba tomando en vídeo y luego se colocó en Google Maps. Presentaciones, los pósters digitales con Gloster, más herramientas, las imágenes, cómo las utilizamos para comentarlas, vamos de excursión, tiramos fotos, y esto no, tiramos las fotos, no las tiramos por tirarlas. Tú quieres que tiremos una foto, vamos a tirar una foto, pero ahora la subimos y tú entras y la comentas, ¿vale? Porque si no, lo educativo se nos pierde. Nubes léxicas, fabuloso, una maravilla, os la recomiendo que lo uséis, Wordle, os metéis y eso es maravilloso, porque chicos, hazme una nube léxica de tu tema. En resumidas cuentas estamos etiquetando, pero creamos un póster, una especie de póster con todo eso.
lo meten en su blog o incluso lo ponen de fondo. Yo cada tema que estamos dando tengo un fondo de pantalla sobre una nube de palabras de ese tema. Ya siempre está allí. Gráficos sobre encuestas, líneas temporales. Estamos dando algo con líneas temporales, las hacemos mucho en online. Gráficos, web quest. Por ejemplo, por el trabajo de la gripe A, pues le preparé una web quest para hacer un trabajo sobre las bibliotecas antiguas, sobre la caña de azúcar. Y bueno, ya termino, ¿verdad? Ya soy rapidito. Estas dos últimas, ¿eh? ¿A qué? Es que la presentación está preparada para 1, 2 horas, las que tú quieras. Lo que pasa es que ahí da. Pues eso, ¿para qué voy a hablar más? Ahí está lo que dice Tom. Y tenemos que cambiar. Tenemos que cambiarnos por esos médicos de hoy en día que asumen la tecnología, saben usarla y así no nos sorprenderán. La nueva cultura digital se caracteriza por la organización en red, el trabajo colectivo, la convergencia de medios y el copyleft. Y terminamos hablando del EduPUM y la educación expandida. Como siempre, fuera de la escuela hay mucho por conocer y mucho por aprender. Hay que intentar que nuestros chicos y chicas sean capaces de llegar a ellos desde la escuela. Todos hemos aprendido, la mayoría de nuestro aprendizaje lo hemos hecho así, lo que pasa es que no caemos en eso. Aparte de lo que nos han dado institucionalmente, hemos aprendido fuera, en los bordes. Hemos aprendido de nuestras amistades, de nuestros conocidos. Y eso hay que saberlo y que hay que incorporarlo a la escuela. Que no tengamos miedo a introducir un contenido que no venga en un libro. Pues creamos nuestro libro de ruta y ya está. Bueno, y así eso es todo. Ahí tenéis mi email, mi Dasaba en Twitter y en Facebook, por si tenéis algo que comentar. Y creo que si no da tiempo a preguntas, pues... Sí, 5 minutos o menos, si queréis una pregunta por eso. Venga. Sí. Exactamente. Aprovecho también el contexto de las análisis de conclusión y que son que nuestra labor como aquí debe ser como una herramienta canalizadora para promover un cambio, y el cambio, pues tú eres, hasta lo que yo he visto hasta hoy, tú eres la imagen del cambio que me gustaría ver en esta sociedad. Gracias, pero estamos muchos también, ¿eh? Métete en Twitter y verás cómo estamos muchos. Lo siento, pero tengo que contestarte una cosa. Lo que has dicho, el comentario ese de que España, según que no hubiera conseguido, según que otro. También te voy a decir un comentario más particular mío. Yo he llegado a visitar algún colegio en Manchester, el gente de Manchester ha venido a visitar el colegio mío, un instituto que estaba yo, y un comentario que digo, que viene a mí, no puedo no decirlo, decía, desde luego es maravilloso ver con lo que no, porque era yo en el instituto, con los pocos medios que tenéis, era tecnología particular, con los pocos medios que tenéis, cómo conseguís las cosas que conseguís. O sea, que te digo, pon en cuarentena algunas cosas, porque o sea, ni lo uno ni lo otro, o sea, no.
diferente quizá a lo que deberíamos de ir en la escuela. Yo lo he hecho, experimentando. Es decir, chicos, ¿tú qué quieres hacer hoy? ¿Qué proyecto tienes tú hoy? Esto, maestro. Pues móntatelo, pero primero me lo tienes que hacer de esta manera. Te sientas, me haces un esquema de lo que conoces, de lo que no conoces, y a partir de ahí yo te ayudo. Y eso lo hace solo o lo hace con otro. Y hace su trabajo. Y ahí sale gente emprendedora y gente innovadora. Y gente de esa manera, pero de esa manera. La forma de trabajar en el aula incide en la manera en que el alumno va a abordar su vida. De verdad, ¿eh? Porque los chicos van totalmente horribles, mediatizados. Sí, sí. Hacemos la clausura del Congreso de una manera rápida y seguimos el debate informal en la comida. A las 2:30 estará el autobús esperando en la puerta del Muralla. Por tanto, tenemos esa horita y poco para comer. ¿Vale? Bueno, solamente deciros, lo sabéis porque hemos estado unas serie de orillas juntos, que estamos en